Ser Podcast. Hola, soy Eva Guado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Animal Spirits. The first member state, and that is Spain, is ready to receive a payment from Next Generation EU. La economía que mueve el mundo. Modernizar y cambiar nuestro modelo productivo. Spain will receive 10 billion euros. Pero hablamos sobre todo de la digitalización de nuestro tejido productivo y su corazón, como he dicho hace un momento, que son las pymes. With Next Generation EU, we are helping modernize our economies and create good jobs for Europeans. En el episodio de hoy, Juan José Toribio, Emilio Ontiveros y los fondos. ¿Qué papel deben jugar los gobiernos europeos en la distribución de unos fondos como los Next Generation? Estados Unidos no tendría el Silicon Valley que tiene. Estados Unidos no tendría el liderazgo en tecnología digital que tiene si no hubiera habido un vicepresidente que se ocupó de allegar recursos de forma específica en un programa muy singular. Ese vicepresidente fue Al Gore, en temas digitales. Esto es un hecho. No es un hecho. Perdóname, no es un hecho, eso no es así. Lo que de verdad ha impulsado el Silicon Valley y lo que de verdad ha impulsado el progreso tecnológico norteamericano es la defensa. Juan José Toribio, profesor emérito de IES. ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué tal? Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la empresa de La Autónoma y fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Hola, Emilio. ¿Qué tal, Eva? Vamos a hablar y mucho en este episodio de los 750.000 millones de euros que Bruselas va a repartir en los próximos 5 años para reconstruir e incluso modernizar la economía europea después de la pandemia. Pero antes quería que nos detuviéramos en el punto de partida. ¿A qué mercado laboral van a llegar esos fondos? Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de diciembre confirman que el 2021 ha sido un año histórico, pero estas son las cifras generales. Vamos a fijarnos, Emilio, Juan José, en los datos por sectores. El turismo, por ejemplo, sigue siendo el sector más afectado por los ERTE, sobre todo trabajadores de agencias de viaje y de compañías aéreas continúan en ERTE. ¿Esta situación tiene marcha atrás? ¿Van a volver todos o una parte se va a quedar por el camino? Después de cada crisis, los empresarios aprenden lecciones y aprenden a hacer las mismas cosas de forma más eficiente, con más intensidad tecnológica, con empleo más cualificado, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, de forma intuitiva, yo me atrevería a decir, es difícil que el sector turístico vaya a tener el mismo empleo a final de este año, aun cuando se recuperen los entrantes que tenía entonces. Porque una parte de la racionalización, incluso de la intensidad inversora que vamos a ver en el sector turístico, probablemente se asigne a hacer las cosas de mejor forma, y no necesariamente a más empleo temporal, más empleo precario, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Modernizar la oferta? Diversificarla, fíjate. ¿Por qué nuestro país, que tiene atributos históricos, culturales, gastronómicos, equivalentes o superiores a los italianos o los franceses, sin embargo, en ese subsector que no es el binomio sol y playa, la generación de ingresos nuestra es mucho menor? Tenemos aquí 1,5 millas de concentración de arte que no existe en todo el mundo y que podría permitir que el ingreso medio de visitantes, como ocurre en París o en Italia, sobre todo orientales, fuera muy superior que aquellos que en la Costa Brava se tiran desde los balcones a las piscinas, ¿no? Y que vienen con 4 duros, ¿no? Yo creo que ahí hay una transformación pendiente, estoy seguro. Juan José, ¿se redimensiona el sector turístico a partir de esta crisis? Vamos a ver, es que si el sector turístico recuperase el mismo empleo que tenía antes, es decir, tuviéramos el mismo número de turistas y el mismo número de empleados, significaría que no ha habido incremento de la productividad en el sector turístico. Y esto no es pensable, no es concebible. Hay una parte, por ejemplo, del sector turístico, que es todo lo que se refiere a agencias de viajes y a organización de eventos, donde realmente los incrementos de productividad han sido y van a continuar siendo todavía muy superiores. Y yo supongo que habrá otros en los cuales sea un poquito más difícil incrementar la productividad, pero siempre va a haber ahí, porque en eso estoy de acuerdo con Emilio, los empresarios aprenden, claro, han aprendido y, por supuesto, subirá la productividad. Hay aquí un tema, yo creo, muy interesante que ha suscitado Emilio, que es la diversificación del turismo. Que a mí me parece que tenemos por delante un panorama muy positivo, que es la movilización del turismo oriental. Es decir,
nadie viene de China a Europa a bañarse en una playa. No es esto lo que están buscando cuando vienen. Lo que están buscando es, pues sí, lo que decía Emilio, es decir, pues todos nuestros valores culturales, todos los valores gastronómicos, valores artísticos, todo eso, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos todavía mucho por explotar, ¿eh? Hablo de otro sector muy salpicado en este caso por la crisis de suministros, el sector del automóvil. ¿Qué esperáis del comportamiento del empleo en el sector del automóvil, que está ahora mismo muy afectado por ERTEs temporales? Este año 21 ha ocurrido una cosa interesante, ¿no? Las cadenas de producción transfronterizas han seguido colapsadas para las grandes compañías del automóvil tradicionales. General Motors y Ford han sufrido de forma significativa, pero sin embargo Tesla ha aumentado la producción. ¿Y por qué? Porque ha conseguido reducir la dependencia de semiconductores, manipulando, valga la expresión, los propios semiconductores que ellos tenían, es decir, actuando tecnológicamente sobre esos microchips, ¿no? Por lo tanto, lo que cabe esperar en el sector del auto, en productos terminados, pero también en componentes, es que hagan de la necesidad virtud y lleven a cabo una intensificación en la transformación tecnológica que pueda tener como consecuencias probablemente una sustitución de empleo, pero desde luego un empleo de mayor calidad. El sector del automóvil está llamado a tener más ingenieros tecnológicos que ingenieros industriales del plan antiguo, ¿no? Y eso hace falta ver las buenas prácticas de quienes están liderando ahora mismo el mercado. El caso de Tesla es claro. Pero es que eso no es que deba ser así, es que va a ser así, inevitablemente. Es decir, el cambio tecnológico en la automoción es enorme. Un Tesla, alguien decía, es que ya casi no es un automóvil, es un ordenador con ruedas o algo de ese tipo. Efectivamente, es todo el despliegue tecnológico el que ha hecho que Tesla tenga esta situación predominante en el mercado. Pero yo creo que eso va a ser inevitablemente así. Vamos a ir todos por ese camino. Es decir, que efectivamente, quizá ahí no sea tan importante decir si se va a recuperar o no el empleo, sino el qué tipo de empleo vamos a que será generar. Diferente. Que será diferente, sin duda alguna, de mayor valor añadido y de mayor tecnología, claro que sí. Y quería comentaros un último sector. La banca ha cerrado el 21 con prejubilaciones, bajas incentivadas, reduciendo el empleo en 20.000 personas. Ha tocado fondo como consecuencia de que se ha redimensionado, ha habido muchas fusiones. ¿En banca estamos donde ya tenemos que estar o todavía puede haber más pérdida de empleo? Yo creo que no. Yo creo que todavía no han tocado fondo. Vamos a ver. La banca ha tenido un periodo de muy bajos beneficios, ha tenido un periodo muy malo en el cual ha tenido que ajustarse, y esto está cambiando. Está cambiando porque ha subido el crédito, obviamente, y porque, bueno, pues la banca ha hecho el esfuerzo también de acomodarse a esta situación, ¿no? De manera que van a empezar a tener beneficios. En esas condiciones, ¿cuál es la situación del empleo en la banca o la situación en general de redimensionamiento de la banca? Pues yo creo que la misma que teníamos hasta ahora, pero no ha terminado todavía. Yo creo que todavía vamos a ver pues mayor reducción de personal, entre otras cosas por mayor introducción de tecnología y también pues cierre de oficinas. Yo creo que vamos por ahí. No sé lo que piensa Emilio de esto. Bueno, no debemos olvidar que la banca es probablemente en mayor medida que el sector del automóvil. La banca es el sector con una crisis existencial mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la banca que se va a hacer, que se está haciendo, que se demandan, no va a ser la misma que la de ahora, ¿no? Pero esto no es solamente un problema de coyuntura, no es un problema que tenga que ver con los beneficios, que tenga que ver con la morosidad, tiene que ver con que las criaturas bancarias convencionales están mutando, están en una metamorfosis sin precedentes, ¿no? Y por lo tanto se tienen que reinvertir, ¿no? El negocio de intermediación bancaria tradicional ya no es el que era. Ahora están tratando de cobrar comisiones haciendo seguros, pero claro, están compitiendo con compañías de seguros, con operadores de seguros, con gestión de activos, pero claro, están compitiendo con gestoras de activos. Es decir, en el mundo de las finanzas y en particular en la banca tradicional estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Y lógicamente esos cambios de paradigma vuelven a generar una demanda de empleo distinta, ¿eh? Ya no se trata de ese empleo más o menos proletarizado
de antaño, sino de un empleo cualificado, con capacidad de asesoramiento. Claro que vamos a seguir perdiendo empleo. Pero yo creo que de aquí, fíjate, lo que tenemos que sacar es una conclusión existencial importante, ¿no? Porque de lo que hemos hablado hasta ahora es del cambio existencial que va a haber en el turismo hacia un turismo mucho más cultural, del cambio existencial en el mundo del automóvil por la tecnología. Ahora hablamos del cambio existencial, de la crisis existencial en la banca. Yo creo que la crisis existencial es nuestra. Es decir, estamos en un mundo en cambio en todos los sectores. A mí todo esto me parece apasionante, ¿eh? Pero bueno, solo quería decir. Sí, estamos en un momento, como estáis señalando, clave de cambio. Estamos en transformación en sectores clave en general. Todos. Y en este contexto va a llegar mucho dinero. Es decir, ya empezó a llegar en agosto del año 2021. De aquí a junio del 2022, si todo va según lo previsto, pues en 10 meses habremos recibido en torno a 30.000 millones de euros. Son los fondos europeos que tienen que ayudar a reconstruirnos después de la pandemia, entre otras cosas centrados en sectores muy concretos, el sector de la economía verde, el sector digital. ¿Cómo debería hacerse esto bien para que siente las bases de una transformación sólida, Emilio? Bueno, no solo va a llegar dinero, llegan intenciones transformadoras, porque ese dinero no va solo destinado a reconstruir, sino a transformar las economías, ¿no? 2, es una señalización. Es decir, cuando Europa dice voy a situar 750.000 millones destinados a estos dos propósitos, los empresarios dicen, oye, pues yo voy a mirar los proyectos porque igual me interesa ser socio de algo. Eso lo estamos viendo, lo comentamos en alguna ocasión anterior, por ejemplo, en el hub de hidrógeno verde que se está haciendo en nuestro país. Ahí se anticiparon unas inversiones, pero faltó tiempo para que hubiera 4 o 5 empresas que dijeron, oye, ¿puedo entrar y ser socio? Porque he visto más o menos por encima el plan de negocio y la tasa de rentabilidad esperada me interesa. Lo estamos viendo en el sector del automóvil en nuestro país, sobre todo en ese clúster que se ha creado en Castilla y León, ¿no? Y el tercer o cuarto elemento, yo creo que muy relevante en este punto, es que está permitiendo esa colaboración público-privada que es esencial, ¿no? Que es esencial para que hoy en torno al Next Generation, pero mañana en cualquier otra iniciativa, se puedan conjuntar esfuerzos, ¿no? Se puedan conjuntar esfuerzos en aras de hacer que esta economía, si no crezca más, por lo menos que crezca mejor, ¿no? Fondos para modernizar nuestro mercado laboral, entre otras cosas, Juan José. Sí, pero déjame decir antes que, siendo esto verdad, también como todo en esta vida, tiene también sus inconvenientes, y tiene también su parte negativa. A mi juicio hay 3 puntos, sin negar ninguno de los puntos positivos, 3 puntos negativos a los que no estamos prestando suficiente importancia. 1, esto, y en concreto en Europa, en el fondos Next Generation, está convirtiendo a los gobiernos en asignadores de capital. Ya no son los mercados financieros, sino los gobiernos, No sé si esto era tan absolutamente necesario. Hay en este momento muchísimo dinero en fondos de capital riesgo que ya iban a hacer eso. ¿Dónde si nos iban a invertir? De manera que lo que estamos haciendo aquí es sustituyendo eso por una actuación del Estado. Y eso no sé con qué eficacia se va a hacer, porque los que, como yo, recelamos bastante de la eficacia de las decisiones políticas, pues tenemos aquí algún interrogante que plantearnos. Y luego hay un tercero, que es la oportunidad. Es decir, si hablamos de que las economías se van a recuperar este año, seriamente, y hablamos de que no obstante hay preocupación por la inflación, meterle a una economía en recuperación, con inflación, de golpe, 750.000 millones, pues no sé si es el momento más oportuno. Nada de esto quiere decir que no deba hacerse. Quiero decir que prestemos atención también a otras cosas que yo creo que no se están diciendo. 2 puntualizaciones solo. No es una originalidad de Europa, ¿no? Estados Unidos ha comprometido recursos para estimular su economía en mucha mayor magnitud, ¿no? La diferencia es que Estados Unidos lo ha metido directamente en la cuenta corriente de los ciudadanos o en proyectos de infraestructuras, es decir, keynesianismo del plan antiguo, ¿no? Europa no. Europa ha tratado aquí
de establecer una estrategia de crecimiento plurianual. No, esos 750.000 millones no van a caer aquí, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 años. 3, son proyectos de inversión, no es dinero, no es el helicóptero que echa los dólares allí o los euros, sino son proyectos de inversión, muchos, como sabemos por primero de finanzas, con un periodo de maduración plurianual, lento. Por eso yo insistía más que en los recursos financieros, cuyo impacto sobre la inflación va a ser nulo, en la señalización. En la señalización, efectivamente, como señalaba Juan José, a la inversión extranjera. Estamos viendo cómo está aumentando la inversión extranjera destinada fundamentalmente a esos dos sectores. Pero los fondos de capital riesgo, desde luego, es razonable. Si hay una señalización en una estrategia de crecimiento sensata, muy sensata por parte de Europa. Europa había perdido el tiempo con la maldita austeridad de la anterior crisis y había sacrificado digitalización. Entre las 25 primeras empresas digitales del mundo, hemos hablado en el programa anterior de Apple, no hay ninguna europea. Estados Unidos y China se despacharon el asunto. Los dos, Estados Unidos y China, con apoyos públicos muy importantes a su sector de digitalización. Y habíamos perdido también la comba en la transición energética. Que ahora Europa diga, señores, vamos a ir por aquí en los próximos años. 2, voy a hacer un esfuerzo presupuestario, nada que ver con lo que ha hecho Estados Unidos, nada que ver con lo que está haciendo Japón, nada que ver con lo que hizo China al principio de la pandemia, para estimular la coinversión y ver si efectivamente cómo está ocurriendo, ¿no? Yo creo, vamos, hay poca objeción y desde luego creer que el Next Generation es inflacionista, no. No, yo no he dicho que el Next Generation en sí mismo sea inflacionista, he dicho que puede no ser oportuno, que no es lo mismo, porque se puede hacer esto mismo en otro momento. Vamos a ver. Primero, en Estados Unidos, claro que también han incurrido en un déficit presupuestario más fuerte que en Europa, bastante más fuerte, que era el 10% del PIB. Claro. Pero tú decías, la parte más importante ha sido ponerlo en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué es lo que había que hacer? Porque eso fue inmediato y fue en el 2020, que era el momento donde de verdad teníamos un problema. Ahí es donde debieron hacer algo. Ahí Europa lo hizo vía Banco Central, también los Estados Unidos, es decir, comprando toda la deuda pública que fuera necesaria. Pero no estuvo mal aquello de los Estados Unidos, porque era lo que había que hacer. Lo que no hacen el gobierno norteamericano es erigirse en, de nuevo, asignador de capital. No, lo único que hace es las infraestructuras, que esto, claro, bueno, ya lo sabemos. Pero bastante. Bueno, pero también lo hacemos en Europa y lo hemos hecho siempre. En las infraestructuras, por supuesto, que vamos a... Esto lo estamos haciendo en Europa y en todas partes, y en Japón también. Asignando capital. En Japón muchísimo, en infraestructuras. Claro. Ahora, en Europa, efectivamente, habíamos perdido la comba en cuanto al progreso tecnológico. Y necesitamos que los gobiernos nos saquen de esa. ¿Tú crees que un gobierno va a crear una marca como Apple? ¿Tú crees que el gobierno nos va a sacar de eso? No, esto que llamamos colaboración público-privada, bueno, si yo voy a recibir dinero, no voy a ser yo el que lo rechace. Lo que estoy diciendo como economista es que esto ya lo hemos hecho muchas veces en el pasado y los resultados no han sido los que pero hay casos de éxito claros que están documentados. Y otros de fracaso enormes. Claro, Emilio, todo el norte de Europa. La señalización de las autoridades es razonable, ¿no? Es razonable. Pero esto no es señalización, esto es meter 750.000 millones. Sí, pero bueno, pero cuidado, los shocks. Es decir, la gran virtud que tiene Europa con el Next Generation es tratar de matar dos pájaros de un tiro. Uno, el pájaro tradicional que ha matado a Estados Unidos, para mí muy respetable y muy bien para los ciudadanos estadounidenses, es decir, oye, voy a volver a meter dinero en infraestructuras, que tiene un efecto multiplicador a corto plazo relativamente elevado y tal. Pero Europa no. Europa dice, oye, cuidado, tenemos que definir posicionamientos en dos sectores que nos hemos quedado atrás, ¿no? Está bien que apliquemos recursos presupuestarios. Para no sobrecargar vuestras finanzas públicas, soy yo el que se va a endeudar, que es algo que cualquier Estado federal hace. Por lo tanto, voy a tomar en el mercado los 750.000 y os los voy a pasar a los gobiernos. Los mercados encantados. Porque primero, ¿para qué quieres 750.000?
Como no están encantados, ¿no? Si cuidado, les dan asignación. dinero. Pero tercer lugar, yo creo que es clave, que haya una imbricación. Es decir, creo que es clave, aunque esto parece un tema más fundamental, no considerar a los gobiernos exclusivamente como esqueletos que no se preocupan más allá de mantener la seguridad inmediata y poco más. No. Esta crisis nos ha dejado otras lecciones. El mundo se transforma, pero una de las lecciones es que los gobiernos son importantes, muy importantes. Más de lo que creían algunos economistas antes de esta crisis. Para mantener la salud, claramente, ¿no? Para tratar de sentar las bases de los procesos de recuperación, como está haciendo Estados Unidos, Japón, etcétera. Pero tres, para señalizar. Y lo hace muy bien desde Corea del Sur hasta todo el norte de Europa, incluida Alemania, ¿no? Por lo tanto, que esa voluntad se haga además desde una perspectiva paneuropea, en un contexto geopolítico como el que estamos viviendo, a mí como ciudadano, como contribuyente europeo, me parece estupendo, ¿no? No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, y debe ser el gobierno el asignador de capitales, porque no es que uno diga que el gobierno sea irrelevante o que no. Lo que estoy diciendo es que como asignador de capitales, el sustituir a los mercados financieros de capital, que son los que han construido en los Estados Unidos todo este progreso tecnológico. Cuidado, que se nos olvida la historia. Estados Unidos no tendría el Silicon Valley que tiene. Estados Unidos no tendría el liderazgo en tecnología digital que tiene si no hubiera habido un vicepresidente que se ocupó de allegar recursos de forma específica en un programa muy singular. Ese vicepresidente fue Al Gore, en temas digitales. Esto es un hecho. No es un hecho. Perdóname, no es un hecho, eso no es así. Yo lo que creo que es un hecho y lo que datos, quiere decir, que cuando digo que es un hecho es que hay observación empírica. Pero datos muy pequeños, mucho más pequeños de lo que pensamos, irrelevantes. Lo que de verdad ha impulsado el Silicon Valley y lo que de verdad ha impulsado el progreso tecnológico norteamericano es la defensa. Este es el gran driver y eso es lo que no hemos tenido en Europa. No hemos tenido, muy poco, prácticamente ya estamos con los gobiernos. Pero no como asignador de capitales, sino como ocupado. Cuando priorizan determinado tipo de tecnologías. Para defensa, por lo que están es la defensa. No están asignando capital. Y luego invierten allí. Y luego los privados, los capitales privados acuden a eso. Claro. Y en eso estoy de acuerdo. En Europa, claro. En Europa no va a ocurrir eso. En Europa vamos a meter 750.000 millones del contribuyente. Y ya estamos viendo, al capital privado. No lo han hecho en los Estados Unidos. ¿Cómo que no? Lo mismo, en mayor medida. No, pero te tienes que documentar, Juanjo. Mira, hay todo un trabajo sobre el papel de la innovación. Oye, que estoy muy documentado, Emilio. El papel de los gobiernos, de los sectores públicos en la innovación, que marca como referencia paradigmática precisamente el caso de Estados Unidos. ¿Pero cuánto dinero metieron? Lo que hizo Al Gore fue muchos discursos. Pero al final... No, presupuesto, el presupuesto fue muchísimo. Ahí te tienes que documentar. No, señor, míralo tú. No, lo he mirado. Mira, hay un trabajo de esta mujer, de Marina Mazzucato, que habla del Estado innovador, que tiene 2 anexos en los que explica el compromiso de los presupuestos en el liderazgo de las tecnologías digitales. Estoy hablando básicamente de digitalización, no de otras cosas, ¿eh? Y ahí aparece el compromiso público. Desde luego es muy superior a los 750.000 millones porque estamos hablando de muchos años. Pero sobre todo, que es lo que a mí me llamaba poderosamente la atención, favorablemente la atención en el caso de Europa, es la señalización en el efecto arrastre. Eso no me parece mal. Que señalicen no me parece mal. Que eso ejerce sobre el sector privado. Sí. Esa colaboración público-privada, lejos de ser un jajajajaja, es un fundamento de la modernización. Vamos a ver, señalizar, enseñar los papeles es generar un buen servicio de estudios al servicio de los ciudadanos. Meter 750.000 millones del contribuyente es otra cosa distinta. Que no estoy diciendo, fíjate que he dicho desde el principio, que tiene una parte positiva, pero que también suscita este otro tipo de preocupaciones. Y este tipo de preocaciones están ahí, los queremos o no, ¿no? Es la que son las preocupaciones y los resultados que vamos a ir recogiendo vamos a ir viendo y analizando. Así que muchas gracias a los dos y hasta la próxima, que será en breve. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, adiós. Hasta luego. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado.
Cadena SER. La radio.